Hemos llegado los Quetzalcóatl, hemos llegado a Coyoacán, hemos llegado los Quetzalcóatl, hemos llegado a Coyoacán. La gran ofrenda de amor y vida, de sacrificio y de devoción. Hemos traído música y danza, hemos traído la devoción. Hemos llegado los Quetzalcóatl, hemos llegado a Coyoacán. Escrito estaba en el tiempo y en la memoria genética de nuestra raza, sangre, raíz, mexicayo, que la palabra antigua de sabiduría, Huehuetlamanitilichtli, volvería a ser nombrada norma de conducta, decreto social, la disciplina del guerrero solar, Atlante Tolteca, Maya Mexica, Quechua, Aymara, Mapuche, para los pueblos, naciones de América. Me recuerda mucho las palabras de Samael en sus libros, que decía que el mundo, el planeta baila y desaparecen continentes y aparecen océanos. Por ejemplo, el océano Atlántico, la Atlántida, el océano Pacífico, Lemuria, y así, en cada sol hay un movimiento. Y decía él, solo México en su lugar, solo México en su lugar. Algo debe tener México, decía él, pero de México, el centro de la República de México es Guanajuato, y el centro de Guanajuato es Valle. Una civilización inteligente de algún sol, de algún pasado, que tuvo la idea de preservar las especies en el lugar más seguro del planeta. La humanidad de este planeta, cuyo cerebro trabaja al 4% científicamente, su cerebro trabaja al 4%, y por lo mismo, en la evolución universal acósmica somos niños de 4 años, que aún no vamos al kinder. Debemos de creer que Dios existe, demostrarlo. Le dijo San Pedro a Jesús, Maestro, ¿cómo haces para caminar encima del agua? Dijo, fácil, vente. Aquel lleno de fe se lanza al agua y camina sin novedad, pero en un momento se hunde. Palabras divinas y sagradas. ¿Por qué razonaste si ya lo habías logrado? Punto. ¿No les gustaría vivir en ese mundo? Pues en ese mundo estamos a punto de ingresar, aunque ustedes no la crean. En el Evangelio de San Mateo dice, si aquellos días no llegaran a acortarse, ninguna carne sería salva. Quiere decir que llegará el día en que los días se vayan haciendo más cortos y a ese mismo tiempo empezará el juicio final. Empieza el pulso del universo, no del planeta Tierra, durante miles y miles de años, hasta donde lo sabemos, era de 7.h Hz, y empezó a moverse y empieza a subir. Cuando llegue a 12, ya de ahí no pasa y todo está terminado. Ahorita estamos en 12. Entonces, les dije, pero en este mismo tiempo, con este fenómeno universal que está sucediendo, empieza a entrar un flujo hiperdimensional que tiene por objeto los espíritus que lo resistan,
serán espíritus santos y pasarán a formar una nueva humanidad. Temictlicuica, xinemicuica, yencuictonal. Guanochtintlaca, mocuepasqui, toicniguan. Tlalpan mocue, el carnaval azteca, que viene siendo la culminación de las cuentas, de todas las cuentas que se investigaron y estudiaron y concluyeron aquí en el continente. Aquí se encuentra la cuenta maya, olmeca, zapoteca, mixteca, ñañú, purépecha, todas ellas y muchas más otras llegaron a concluir en ese momento de que podamos otra vez utilizar nuestras antiguas creencias, nuestras antiguas costumbres y más que nada este antiguo conocimiento astronómico para el despertar de México. Pero a la vez el despertar de México sería el despertar del mundo entero, porque ahora ya todo el mundo se encuentra aquí, como en ese continente ya todos del mundo se encuentran en nuestro continente. Así que de veras se ha formado una familia humana. Reconocer que el sol es como un buen padre que da luz y calor, y que la tierra es como una buena madre que nos da de comer, de vestir y donde vivir. Sabiendo eso, los abuelos nuestros pudieron vivir en armonía con todos y todo lo que les rodeaba. Un sistema que camina en 20 días, ¿sí? Y hoy estamos en el día del venado, Masat, ¿sí? Es el día de hoy. Entonces este sistema tiene 20 días, ¿sí? Tiene 4 años que rigen lo que llevan las cuentas. Para nosotros los años son año casa, año conejo, año carrizo y año pedernal. 4 años. Los días tienen números de 1 al 13 y luego se repite la cuenta otra vez. Por ejemplo, caminamos del cocodrilo hasta el carrizo y ya son 13 días y luego sigue el jaguar, pero ahora jaguar es número 1 otra vez y lleva la cuenta del jaguar. Camina hasta el día de la calavera y luego sigue el venado, 1 venado, y así va caminando hasta el día de la lluvia y luego sigue el día de la flor. En otras palabras, va caminando en grupos de 13 días. Como hay 20 grupos de 13 días, eso nos da la equivalencia de 260 días. Le agregan otros 13 días más y se completa 273 días, y que viene siendo la gestación del ser humano. Así que ese es el calendario de los seres humanos. Le llaman Tonal Powali, la cuenta del tiempo, la cuenta del sol. Tomando el tiempo en que uno nació y tomó su primer aliento de vida, ahí viene la identidad. Entonces, en el tiempo de los abuelos nuestros, nos nombraban según el día que naciéramos, ¿sí? Pero no era por superstición, o tenían miedo que los dioses y tal cosa iban a hacer cosas, sino era porque papá y mamá eran responsables de que los hijos nunca olvidaran su razón de ser y su potencial, ¿sí? Para guiarlos de esa manera y por tener los nombres que tenían según el día que nacieron. Si ahora vemos cómo están nuestros hermanos indígenas en Guerrero, en Chiapas, en Puebla, en Michoacán y en muchos otros estados, incluso en toda América, nos encontraríamos con una gran problemática que requiere ser atendida, y más desde estos lugares, desde las leyes, desde donde se emanan las leyes. Justamente el fin de semana se dieron la oportunidad de encontrarse más de 50 comunidades indígenas en el Tajín para platicar de sus problemáticas, para hablar de las mineras, para hablar del agua. Obviamente nos falta mucho camino que recorrer todavía. Lo bueno que nuestros ancestros nos enseñaron y abrieron el camino, y estamos aquí también para seguir creando esa verdadera independencia. Espero que nos sumemos a esas realidades, salir un poco de la ciudad y caminar en las montañas con los indígenas y preguntarles cómo se encuentran y cómo se sienten, para poder hablar siempre con coherencia y poder hacer la realidad la paz y la igualdad.
primer adormecimiento ha resultado del colonialismo. Porque antes de la conquista, México estaba en su plenitud. México estaba en una vida brillante, en matemáticas, en astronomía, en medicina, inclusive en agricultura. Si el colonialismo fue el que nos sometió al adormecimiento, hay que descolonizar a México. Ahora, ¿cómo? Ahí viene el problema. Primero que nada, que vuelva el pueblo a tener sus propias iniciativas y que no haya represión. La autodeterminación es el derecho humano más importante del pueblo por su carácter colectivo. El derecho humano más importante para una persona es el derecho a vivir, pero para un pueblo su vida es colectiva y el derecho a decidir qué quieren ser, cómo quieren ser y de qué manera ser. Esa es la autodeterminación. Los derechos humanos establecen el derecho a votar y el derecho a ser votado. En México el pueblo vota, pero no es votado. ¿Quién le usurpó los derechos? Los partidos políticos. Los partidos políticos, sea quien sea, son los que deciden quién va a ser candidato. En lugar de que sea el pueblo el que decida quién va a ser candidato, es la pandilla que dirige el partido el que define quién va a ser candidato. Cuando el pueblo mexicano tuvo que esperar ese tiempo para deponer las armas. Si los abuelos, en este caso, no deponen las armas después de la invasión, nuestra cultura hubiera sido arrasada totalmente. Porque esa era la misión que traía el invasor europeo. Y es muy importante saber ese proceso histórico que tuvimos, en donde efectivamente los jóvenes abuelos, en una noche del 12 de agosto para amanecer 13, esperan para dar las 3 últimas consignas. Las 3 últimas consignas cuando todavía como pueblo mexicano éramos libres. Esto quiere decir que una de las consignas principales que dan los jóvenes abuelos Iztaccíhuatl y Cuauhtémoc precisamente es de que se tendría que ocultar nuestro sol. Esto es hablando metafóricamente. Y el ocultar el sol representa la luz, el conocimiento. Entonces dicen en esta consigna que se tenía que guardar todo lo nuestro. En principio, nuestros cuicacali, nuestras casas de canto, nuestros calmecame, nuestras universidades, nuestras escuelas. Tendría que guardarse todo ese conocimiento para que cuando regresara el nuevo tiempo, y ese nuevo tiempo precisamente es hoy, se guardó lo más importante. Lo más importante era la semilla humana y la semilla alimenticia. Y eso fue lo que se resguarda a los 4 rumbos. Desde México Tenochtitlan hasta las tierras del Canadá, hasta Alaska y más allá, hasta el cono sur, las tierras del fuego por Perú. O sea, el continente conocido como América tenía su nombre propio, y su nombre propio precisamente era Anáhuac, en la lengua náhuatl. En la lengua aymara o quechua era Tahuantinsuyu, que regresaría del lugar del silencio para unirnos y mostrar nuestro rostro y corazón que está en todo lo que amamos. Por lo tanto, reconstruyamos nuestros teocaltin, casas de energía, nuestros calmecame, escuelas de altos estudios, nuestros tlaxtocan, campos de pelota, nuestros tepozcaltin, casas de canto. Es tiempo de salir a las calles, salir de nuestros hogares, porque de hoy en adelante nuestros lugares sagrados nos darán la energía. ¿Por qué ha salido el nuevo sol? Ahora los padres y madres deben de decir a sus hijos que la gran grandeza de Anáhuac ha germinado nuevamente. Y esa es la consigna de los jóvenes abuelos, de este nuevo tiempo. Y precisamente es por eso que se realizó la declaración
de independencia cultural y espiritual de México y hermanos del continente. La verdadera importancia de esta declaración yo creo que consiste en que es una recuperación de la verdadera historia de México. Una historia que durante siglos se trató de ignorar, de deformar, de presentarnos una historia que no corresponde a la verdadera realidad. Recordemos simplemente hechos como los siguientes. Recuerden ustedes que cuando es la fecha en que se celebra la conmemoración de la derrota de los españoles al tratar de salir huyendo de Tenochtitlán, se consideraba como la noche triste, ¿no? Es decir, algo totalmente absurdo, igual que lo de pretender que viniera a gobernar Fernando VII todavía en 1821. Entonces esta declaratoria de independencia sí surge realmente de los auténticos sentimientos de los pueblos originarios de América que establecen lo que es realmente una auténtica independencia que abarca todos los aspectos. Desde luego es un paso más en esta recuperación de nuestra historia, pero yo me voy a referir a algo que todavía tenemos que profundizar más, y es el siguiente. ¿Qué fue realmente la lucha de Cuauhtémoc? ¿Qué era lo que él estaba intentando hacer? Hay, por ejemplo, el evento final, que no nos hemos percatado del mensaje que contiene, y es este. ¿Por qué los aztecas defienden como su último baluarte no el templo mayor de Tenochtitlan, que teóricamente debería haber sido considerado como el último baluarte de defensa, sino defienden Tlatelolco? ¿Por qué este cambio? Toda la defensa ritual, toda esa guerra sagrada que fue la defensa de Tenochtitlan, no es una guerra convencional en la que está tratando de ganar una batalla para ese momento, está tratando de transmitir todo un mensaje para el futuro. Como ustedes recuerdan, cuando se funda Tenochtitlan, hay dos centros sagrados, lo que es nuestro actual Zócalo, donde se veneraba deidades masculinas, un Tlaloc, un Huitzilopochtli, un Quetzalcóatl, y un Tlatelolco donde se veneraba deidades femeninas, una Coyolxauhqui, una Coatlicue. Por algún error se cambia esto y los altares de Tlatelolco, donde se veneraba a deidades femeninas, se empieza a venerar deidades masculinas. Para nosotros es un simple cambio de decoración, pero esto fue un desbalance en el manejo de las energías cósmicas de México, es decir, lo femenino quedó postergado, quedó subyugado, quedó marginado. Entonces, esa defensa de Cuauhtémoc como último baluarte de Tlatelolco es una clara lección para el presente, indicándonos esto. Mientras México no recupere lo sagrado cósmico femenino, mientras las mujeres no recuperen su dimensión sacerdotal, mientras las mujeres no recuperen su nivel sagrado, México no podrá renacer. Esa fue la última lección que nos dio Cuauhtémoc, que dirigió magistralmente esta guerra ritual. Y afortunadamente esto ha empezado ya a ocurrir. No fue tampoco casual que el gran sacrificio del 2 de octubre haya sido en Tlatelolco, precisamente indicándonos aquí donde se perdió lo sagrado cósmico femenino, aquí se está recuperando en este momento, ¿no? Y a partir de ese momento, si somos atentos, ha empezado este resurgimiento de la mujer en todos los campos de las actividades humanas. Y este proceso sigue adelante porque de él depende el recuperar la grandeza de México. Participemos todos en él. Tlazocamati Hualmiac. Para que nuestros hijos ya no hereden esa sangre perdida, sino que hereden la sangre nueva que va a renovarse, con sabiduría de los abuelos, con sabiduría de toda la gente adulta. No solamente nuestros ancestros nos han dado sabiduría, sino también actualmente nuestros padres. Entonces yo sí doy voto porque sea un día de alegría, de paz y de tranquilidad para toda la raza humana. Que para despertar de México tiene que haber un despertar cósmico, que no tiene que ver con el color de tu piel, ni tus ojos, ni tu pelo. Un despertar y una identidad cósmica que viene de las cuentas antiguas. Un códice que somos nosotros para llevar las cuentas y encontrar dónde estamos. Hoy en día le llaman el códice Borgia, ¿sí? Pero nosotros nomás le llamamos Huehuetlatoli, palabras ancestrales, ¿verdad? La palabra ancestral. Entonces, este códice Borgia hoy todavía se encuentra, desde 1500 y tantos, todavía se encuentra en la biblioteca del Vaticano, ¿sí? Como muchas de nuestras piezas muy especiales
muchos de nuestros códices, que son poquitos los códices que quedan, pero nomás 2 de los códices antiguos, originarios, quedan en México. Vemos que hay un problema grave en el mundo, un problema grave. El ser humano se está acabando uno al otro y también la tierra que nos da de comer. Y pensamos que es por una falta de identidad. Pueblos desde la Patagonia hasta Alaska, los pueblos originarios del continente hasta ahorita son los que tienen las peores condiciones de vida, ¿sí? Falta de educación, falta de salud, falta de comida, falta de agua potable. Todavía los pueblos originarios que dieron este gran tesoro de México al mundo, ¿sí? Ya mañana salimos para Ixcatiopan, Guerrero, o Ixcuatemoc-Tiopan, Guerrero, para ir a conmemorar y danzar y celebrar la vida de nuestro joven abuelo Cuauhtemoc-Sin Cuauhtémoc, el último tlatoani, ¿sí? El último tlatoani de nuestra cultura. Pero no era nomás un tlatoani de nuestra cultura como mexicanos nomás, sino que era el güey tlatoani, el gran portavoz de la Confederación del Águila, que se componía, nos dicen los abuelos, desde Nicaragua, que su nombre realmente es Nican Anáhuac, hasta aquí llega el Anáhuac, hasta Canadá. Los territorios norte, territorios del Águila, y todas las naciones, primeras naciones que existen en el norte, eran parte de esa Confederación del Águila. Desde Nicaragua hacia el sur, así para abajo, Tahuantinsuyo, con Confederación del Cóndor, con su sede en Machu Picchu. Antes la sede nuestra en Teotihuacán. Aquí hay algo muy importante, porque vemos que pueblos del mero sur se unieron y trabajaron con pueblos del mero norte, ¿sí? Que no parecían iguales, no se veían iguales, no comían lo mismo, no hablaban el mismo idioma, pero pudieron trabajar juntos, porque tienen ese gran respeto al tiempo y el conocimiento de que Sol es buen padre y la tierra es buena madre. Así que por todos lados se encontraban hermanos, ¿sí? Y pudieron llegar de una manera, después de más de miles de años, a las conclusiones que hoy conocemos como los calendarios mayas, ¿verdad? Calendarios purépechas, como ya mencioné, los códices antiguos. Ahí está escrito. Y este país maravilloso es Americúa Anáhuac. Anáhuac, llamámosle porque antes era un solo continente la tierra, era el Anáhuac, la tierra circundada por las aguas. Y también lo desconocemos. Y este tiempo no nada más es de la conciencia femenina, sino hombre y mujer juntos de la mano. Dame tu mano. Así, en una comunión, sin competencia. Y así caminaremos en la paz sembrada para todas las generaciones futuras. Y creemos en los jóvenes, porque el camino ya está hecho, sembrado con cantos y flores, con rezo de nuestros ancestros. Bueno, todo. ¿Acaso no tienen una ambición desmedida, que no pueden ver un invento o un descubrimiento que trae solución a grandes problemas porque no lo admiten? Porque el dinero afecta intereses creados y el que no haya vivido en esa danza no podrá sentir lo que uno siente. Por ejemplo, lo que nos pasó con las verrugas gigantes, con el detector Geyser para detectar cabezas Geyser y sin necesidad de bombeo, regar de 150 a 200 hectáreas para fabricar violines Stradivarius y Guarnerius, que es lo mismo, a precio de uno común y corriente, del más barato de los violines, en la forma más fácil y sin tocar ni con el pétalo de una rosa el polvo del universo. Y luego el bombeo, ¿qué? Luego las bombas, las refacciones, los empleos, y híjole, les ponen 1000 trabas y el rico sigue siendo más rico y el pobre cada día más pobre. Lucifer se da vuelo. Ahorita estamos viviendo horas casi de 13 horas en lugar de 24. Y es dato oficial. Dice la Gran Bretaña y los Estados Unidos, depositarios de este secreto, lo dan al mundo a través del doctor Schumann de Alemania, porque es el más sabio del mundo.
Y cuando llegamos a la vibración cero, entonces entraremos en un trance de resurrección a la vida, donde la ambición, la riqueza, el poder y la vanidad son cosas simbólicas completamente. Un espíritu de esos ambiciosos que han acabado con todo lo divino de este mundo, con su ciencia equivocada, porque ya envenenaron el agua, ya envenenaron el viento, ya envenenaron la tierra, ya envenenaron el sol que representa el fuego y hasta cáncer causa. En una palabra, esos hijos del infierno han acabado con todo lo divino. Todas las cosas divinas las ridicularizan por meter sus pastillas, por meter sus medicinas, por meter todo. Todo lo que da uno para resolver problemas que podrían acabar con algo que está acabando con este mundo, inmediatamente lo congelan. Salió hace unos 3 años una propaganda en China. Decían, esa motocicleta que usted ve es igual que todas las que usted conoce. Desarrolla la misma potencia, solamente que es movida con un motor a base de aire comprimido. Con lo que usted paga de gasolina, pague el abono de esta moto. Sí, un tiempo salió. ¿Y luego qué pasó? Imagínense cómo habría acabado con el smog, pero había acabado con la riqueza del petróleo, donde se dan 8 toneladas por hectárea. Nosotros demostramos 200 sin abono químico. Y ahí estuvo el problema, porque dicen que cuando las vacas dan mucha leche el precio baja y hay que tirar excedentes en ríos y carreteras. ¿Qué vamos a hacer con la sobreproducción de esta magnitud? ¿Que dónde se van a tirar tantos excedentes? Por otra parte, la quiebra de las transnacionales de abonos químicos que van aparejadas con el desempleo y el mercado mundial. Les habíamos propuesto al gobierno de México, que está totalmente de acuerdo, el que lo paró fue el orden mundial, que nos fundara una escuela en este lugar y que en 3 meses de internado desdiplomábamos generaciones en técnicas y fórmulas, y que cuando esa generación fuera a hacer por su cuenta una demostración con éxito, entonces los titulábamos y les diríamos cómo aplicar esta energía a varios aspectos de la ciencia y la técnica. Pero un invento, un descubrimiento demasiado a futuro, trauma el equilibrio de mayor a menor. Estos se llaman recursos para el futuro. Se patentan en Nueva York. Y allí futuras generaciones los irán absorbiendo. Defender esta topografía volcánica, porque yo sabía que desequilibraría el planeta si hubiera ocurrido esto, y no se los iba a decir a ellos porque no me iban a comprender. Fueron 20 y tantos años de lucha y no se dice fácil, con aventuras que ustedes no se imaginan, secuestros del mismo gobierno, sentencias de muerte, que siempre una circunstancia sagrada lo salvaba a uno. Pero no hay miedo. No hay miedo, porque uno sabe que si uno muere, la muerte es la gloria, porque muere uno en su verdad, en su pasión y en su compromiso. Reconciliación del cielo y de la tierra, al resurgimiento del camino natural, del nativo que escucha su corazón, que escucha su cuerpo, que escucha la naturaleza, que escucha a las estrellas y que vive de acuerdo a las leyes universales. La costumbre, hermanos, la tradición, para estar en paz en nuestros corazones, en sosiego en nuestras almas. Es el tiempo de esclarecer una historia, la historia del ser, la historia del hombre,
que vive en armonía con el cielo y la tierra. El resurgimiento de los consejos para hablar con corazón, para sentar esas estructuras por el florecimiento de la humanidad en un solo rostro, en un solo corazón, en un solo pensamiento, por la evolución espiritual, por la trascendencia del ser, por la fraternidad universal. Desde México para el mundo, hermanos, hermanas, somos una sola familia viviendo en esta tierra sagrada, nativos de nuestra madre tierra, una sola familia llamada humanidad. Hemos venido a caminar con el sol, en esas palabras, a caminar con el sol sobre nuestra cabeza, en los pasos cenitales. Empezamos el 25 de julio y invitamos a todo el pueblo que nos escuche que por favor se arrimen ahí el 25 de julio a Teotihuacán. Ese día es el día del cóndor, pero ese día el sol está directamente en el cenit de Teotihuacán. Ahí está el sol parado sobre nosotros y hacemos una ceremonia, pequeña ceremonia. No soy ceremonialista, no soy experto en ceremonia ni danza, nada de eso. Para mí más que nada es una investigación científica, astronómica, para comprobar, como ya dije, que los abuelos nuestros no eran locos fanáticos religiosos y que el calendario, el códice Borgia, que le llaman hoy, o para nosotros Huehuetlatoli, y los lugares sagrados, que para nosotros son lugares sagrados, pero son observatorios, que todos están en relación y coinciden. Así que empezamos en Teotihuacán el 25 de julio, el 26 de julio estamos en Mexico, Tenochtitlan, Ciudad de México, para su fundación, la ceremonia de la fundación, pero también es el paso cenital, paso del sol, en el día Olin, día movimiento. Siempre cae en día movimiento. Es más, en el calendario azteca está grabado en el centro, en la cara, en los cuadros, está grabado el día Olin, movimiento, en el paso cenital del sol. El día 27 de julio, que pues también viene siendo mi cumpleaños, ¿no? Así no se olviden. Ese día el sol pasa por Malinalco. Así que en Malinalco está en su cenit. El 28 de julio llegamos a Amatlán, Tepoztlán y Amatlán. Y el 29 de julio, que es muy importante, es el día de la flor, Xochitl. Y el sol se encuentra en Xochicalco, en las casas de las flores. Y entra en un hoyo que tú has estado ahí, donde entra el sol y es como un reloj. Eso pasa 2 veces al año. Con el sol va caminando así al norte y cuando viene para atrás no se regresa y su aparente movimiento. Pasos cenitales del sol. Ahora nos encontramos que esta cultura es muy bonita y todos hemos levantado lo poquito que podemos para tratar de renovarla o que resurja de nuevo. Pero se nos ha olvidado tomar la responsabilidad de los lugares sagrados también. Y si no los usamos, los perdemos, ¿sí? Y ahorita están todos en peligro, ¿sí? Un gran peligro muy grande se encuentra en Xochicalco, ¿sí? Porque atrás de Xochicalco, la montaña que está detrás de Xochicalco ya está concesionada a los canadienses y están escarbando por oro y plata y lo quieren hacer en tajo abierto con dinamita. Y nos han dicho los arqueólogos que como Xochicalco tiene muchas cuevas, sería un desastre para Xochicalco, ¿sí? Entonces pensamos nosotros que como mexicanos deberíamos realmente amar, ¿verdad?, lo poquito que tenemos que nos dejaron los abuelos. Pero en aquel tiempo, el joven abuelo le contestó a Cortés cuando le dijo que no lo quería matar porque sabía que él tenía el secreto de los tesoros. Le dijo, ¿cuál tesoro quieres? ¿Hablar con el sol, que es nuestro padre, o la tierra, que es nuestra madre, o con tu propio corazón? Y aquí se asustó y dijo, no, tenemos una enfermedad del alma que solo se cura con oro. Desgraciadamente el abuelo dijo, tenemos un tesoro más precioso, que ese metal que suda el sol, que te tiene loco, pero no estás preparado para empezar a entender. Y por eso ya no dijo otra palabra. Ahora, tantos años han pasado, y ahora mi pregunta, ¿estamos preparados para empezar a entender?
Entonces nos dijeron que Cuauhtémoc decía, algún día el sol nos va a volver a alumbrar. Hoy dijimos, Intlanestia, Intonalsi, Tlahuía. Nuestro sol ya nos vuelve a alumbrar. Tlazocamati, Huemiac. Recordar que nada es independiente, que la independencia es un término bello que significó y tiene significado todavía mucho, pero que realmente lo que tenemos que reivindicar es nuestra interdependencia. Es decir, los humanos no somos sin todo lo que existe, sin los ríos, sin los mares, sin los animales, sin la lluvia, sin el arco iris. Y que precisamente en estos tiempos, más importante, un paso más adelante de lo que es la toma de conciencia, es llegar precisamente al entendimiento de que nosotros los seres humanos somos los últimos en haber llegado a ser paridos por esta madre tierra y que por lo tanto más importantes que nuestros derechos de humanos están los derechos de nuestra madre tierra. La represión está inclusive en la libertad de promover una fábrica, un taller. Llegan los inspectores y le cierran a cualquiera su taller por nada. Pero en cambio, a las grandes empresas sí se les permite funcionar. El viejo principio de democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. No lo he conocido. Yo he sido miembro del PRI desde 1946 y nunca vi que hubiera eso. Efectivamente, era una mina. Un indio entra a trabajar sin agua, sin alimentos y con abundante látigo. Hasta que muere, se saca el cadáver y se lanza afuera y entra otro indio. Esa es la cristianización a la que se sometió a los indios. Pues bien, la plata y el oro que sacaron en 300 años no supera la cantidad de plata y oro que está sacando Canadá en estos momentos. Es el nuevo colonialismo que hay en México. Nicamati, Huelli Cuautitlán, Huelli Atlatli, ni Atlamanti te ecuanime, Totolme, Papalome, Michime, Cuajme, Ajuiac Xocot. Me gusta sus ríos, sus mares, sus arroyuelos, toda la especie de animales, las aves, las mariposas, las águilas, las serpientes, sus sabrosos frutos y todas las flores que viste en mi país. Cuando salgo en la noche, veo en el cielo hermosa la luna, la Vía Láctea y muchas estrellas. Y todos los que vivimos ahí amamos nuestra Ciudad de México y la llevamos en nuestro corazón. De manera que el cálculo para construir Teotihuacán, que fue muy exacto, muy preciso, no se ha vuelto a tener. Y esto pues significa que había una capacidad matemática de gran desarrollo. Ahora, el calendario pues fue resultado de la observación cósmica, nada más. La influencia de los astros quedó inscrita en el calendario, y no nada más en el calendario, en todos los monumentos. Al grado que, por ejemplo, llegaron a descubrir un mecanismo, la luz que llega en diagonal a un lugar, ellos lo ponían vertical. Hacían unos orificios y bajaba verticalmente. ¿Cómo lo hicieron? Nadie lo ha podido hacer.
Y si el sol estaba en la tarde, ya también con la luz diagonal, igual entra la luz vertical. Cálculos matemáticos. Entonces, vean en el museo bloques de metal, oro y plata que no están engarzados y sin embargo están pegados. ¿Cómo lo hicieron? Ese fue el secreto de Anáhuac. En la escuela no hubo analfabetismo. Las escuelas, el Calmécatl, era la enseñanza del uso del mecate. El mecate estaba tejido con distintas fibras de color azul, verde, amarillo, rojo, así. Y la combinación de un color con otro quería decir algo. El símbolo era combinación de colores con nudos. Y esa fue la enseñanza en el Calmécatl. Se colocaba toda esta información en un mecate tendido en forma horizontal. Cuando el gobernante llegaba a la sala de gobierno, antes leía, veía hacia arriba viendo el mecate y sabía lo que había acontecido todos los días. De tal manera que, pues, para el despertar del mexicano requerimos muchas cosas, pero estar informados de qué está sucediendo. Si no estamos informados verazmente, no sabemos qué hacer. Quiere decir que México tiene capacidad de influencia mundial por naturaleza, sin que seamos imperialistas, pero no hemos sabido valorar eso. Felicitar al señor don Miguel Romero Vargas por seguir la trayectoria de esa familia que ha dado a México y seguirá dando luz, armonía y sabiduría que tanto necesitamos, y prometimos a los abuelos reunirnos, conocernos, ser uno solo. Necesitamos tener solidaridad, que es la que nos falta como amigos, como grupo, como pareja. Necesitamos ser solidarios para seguir las huellas que nos dejaron los abuelos. Mexicatiahuy. Hemos llegado los que en Salcoa, hemos llegado a Coyoacán, hemos llegado los que
les gustaría vivir en ese mundo? Pues en ese mundo estamos a punto de ingresar, aunque ustedes no la crean. En el Evangelio de San Mateo dice, si aquellos días no llegaran a acortarse, ninguna carne sería salva. Quiere decir que llegará el día en que los días se vayan haciendo más cortos y a ese mismo tiempo empezará el juicio final. Empieza el pulso del universo, no del planeta Tierra, durante miles y miles de años, hasta donde lo sabemos, era de 7.h Hz y empezó a moverse y empieza a subir. Cuando llegue a 12, ya de ahí no pasa y todo está terminado. Ahorita estamos en 12. Entonces, les dije, pero en este mismo tiempo, con este fenómeno universal que está, una civilización inteligente de algún sol, de algún pasado, que tuvo la idea de preservar las especies en el lugar más seguro del planeta, la humanidad de este planeta cuyo cerebro trabaja al 4% científicamente, su cerebro trabaja al 4%, y por lo mismo en la evolución universal acósmica somos niños de 4 años, que aún no vamos al kinder. Debemos de creer que Dios existe, demostrarlo. Le dijo San Pedro a Jesús, Maestro, ¿cómo haces para caminar encima del agua? Dijo, fácil, vente. Aquel lleno de fe se lanza al agua y camina sin novedad, pero en un momento se hunde. Palabras divinas y sagradas. ¿Por qué razonaste si ya lo habías logrado? Me recuerda mucho las palabras de Samael en sus libros, que decía que el mundo, el planeta baila y desaparecen continentes y aparecen océanos. Por ejemplo, el océano Atlántico, la Atlántida, el océano Pacífico, Lemuria, y así, en cada sol hay un movimiento. Y decía él, solo México en su lugar, solo México en su lugar. Algo debe tener México, decía él, pero de México, el centro de la República de México es Guanajuato, y el centro de Guanajuato es Valle. Y en la memoria genética de nuestra raza, sangre, raíz, mexicayo, que la palabra antigua de sabiduría, Huehuetlamanitilichtli, volvería a ser nombrada norma de conducta, decreto social, la disciplina del guerrero solar, Atlante Tolteca, Maya Mexica, Quechua, Aymara, Mapuche, para los pueblos, naciones de América,